Bienvenidos a la Caja Gris y en esta ocasión estoy encantado de que venga a jugar con nuestra mente y nunca mejor dicho, Juan Carlos. Él es maestro de educación primaria en Andalucía y directivo de Atomo Games, una editorial de juegos de mesa, y creo que muchos de vosotros habéis jugado a vuestros juegos o por lo menos lo tenéis en vuestras aulas o vuestras bibliotecas. Os sonará Club A y los que tienen pues por ahí por detrás, ¿no? Cakes, Eureka, 10 lobitos. Y en todos los podcasts que suelo hablar, me gusta mucho iniciar con la historia personal de nuestros invitados. Antes de nada, bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Ujú. Y cuéntanos un poco cómo te ha llevado tu vida, cuáles son estos mini pasitos que han generado que llegues a estar donde estás, que decidieras de algún modo crear una Eh, editorial de juegos de Bueno, mesa. ¿Cómo yo, decidiste ser profe? yo ya llevo muchísimos años trabajando dentro del sector de juegos de mesa. También, bueno, a nivel educativo, soy maestro y la verdad es que, bueno, yo ya usaba muchos juegos de mesa de una forma u otra en clase, cuando nadie, vamos, nadie, mucho en silencio lo usábamos, muchos profes, pero no estaba tan arraigado el tema de la aprendizaje basado en juegos como está actualmente. Entonces, bueno, poquito a poco fuimos trabajando y la verdad que muy bien. Y ya fue a partir del 2017 cuando empezamos el proyecto editorial de Atomo, empezamos con el juego Mascotas, funcionó bastante bien y bueno, y aquí estamos, 7 años después con más de 70 referencias. Sí, tenéis una gran ludoteca, por así decir. Sí, sí, sí. Bueno, para empezar entonces, me gustaría saber qué es lo que aporta un juego de mesa en un aula. Supongo que aquí vamos a hablar de funciones ejecutivas, por lo tanto, definir eso que tan abstracto se llama funciones ejecutivas, a lo mejor es el punto clave, ¿no? Bueno, al final los juegos de mesa funcionan muy bien en aula, ya no solo para trabajar el tema de las funciones ejecutivas, sino para trabajar también recordar muchos saberes y contenidos, para trabajar a nivel de inteligencia emocional, para trabajar a nivel de cooperación, para trabajar con niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, es como un todo que ahora, con el perfil de alumnos que tenemos actualmente, es una metodología que está funcionando muy bien. Y la verdad es que son cada vez más los docentes que se unen, nosotros a través de formaciones, nosotros y diferentes compañeros también que hacen muchas formaciones de ABJ y gamificación, están viendo cómo cada vez son más el tema de profes que incluyen el juego en clase. De hecho, en las oposiciones, muchas de las eh, programaciones didácticas, situaciones de aprendizaje y unidades didácticas llevan el ABJ como una de las metodologías activas actuales y utilizan juegos de una forma u otra, juegos de mesa, juegos elaborados propios, juegos serios para trabajar diferentes contenidos. La verdad bueno, que cada vez son... al final los juegos de mesa tienen muchos beneficios. De ahí hay una frase que dice que se conoce más a una persona por una hora de juego que por un año de conversación. Y es verdad, eso al final luego a los alumnos los vamos conociendo, los vamos viendo de qué forma son, cómo elaboran sus propias estrategias para terminar el juego, para ganar el juego, para cooperar en sí. Y al final, pues, el tema socializador que tienen los juegos es súper importante dentro del mundo de la educación. Y esto se está viendo. Sí, no solo a nivel competencial, a nivel curricular, que también, sino a nivel social, pues se me está ocurriendo cómo aprendes a perder, cómo aprendes a ganar, que también es importante, ¿no? Y todo esto llevado a un aula. Yo soy profe de pedagogía terapéutica y, o sea, los juegos están en mi día a día. Todo a nivel curricular, quizás no tanto, pero sí muchísimo más a nivel social. Sí. Me planteo pues algún tipo de alumnado con algún tipo de autismo, lo que sea. Bueno, todo eso
¿cómo explicarlo? La parte social que te proporciona interactuar mediante unas normas preestablecidas, pues te los da y te lo proporciona un juego de mesa. Claro, de hecho, cada vez son más los profes y las profes de PT, de pedagogía terapéutica, que incluyen en su metodología diaria el tema del aprendizaje basado en juegos. Utilizan muchísimo los juegos. Por el tema, como has dicho, no solo de contenido, el tema de a nivel social, a nivel anímico y emocional, que influye mucho, sobre todo depende del tipo de trastorno, y al final pues son súper importantes los juegos en el día a día. De hecho, ya son muchas las editoriales tradicionales que utilizan diversos destellos de gamificación y juegos de mesa en su programación. Ahora con el tema de la situación de aprendizaje se están incluyendo bastante. Hablas del término ABJ, ¿a qué te refieres? Lo digo sobre todo pues, para el que nos esté escuchando, ¿no? Sí, bueno, ABJ es una metodología de aprendizaje basado en el juego, donde el objetivo es utilizar el juego como una herramienta tanto de apoyo como de donde vamos a intentar utilizar el juego más allá de la pura diversión. Vamos a trabajar algunos aspectos que nos puede dar cualquier juego de mesa en este caso. Tú puedes jugar al parchís y puedes jugar por divertirte, pero a su vez vas a trabajar diversos aspectos como una estrategia de toma de decisiones, vamos a trabajar el conteo, vamos a trabajar diferentes aspectos solo y simplemente jugando al parchís. Pues y nos imaginamos ya juegos modernos, específicos, editados por editoriales modernas, que ya sí suelen tener un trasfondo mucho más educativo y que perfectamente podemos jugar un domingo por la tarde con la familia. De hecho, tengo que hacer mención aquí a Emotio, que es vuestro. Lo empezamos a usar contra final de curso y los resultados, fue una metodología muy amplia, ¿no? Pero se incluyó Emotio en esa metodología, pues una conducta bastante disruptiva, un niño peque. Y bueno, ponerle nombre a esas emociones y empezar a trabajar con el juego fue muy útil para él y bueno, ahí queda, como un dato extra. Bien, para trabajar con ABJ, no sé si se requiere o es sine qua non un curso o una formación específica, o podemos un poco aventurarnos y ver y probar. Es verdad que influye muchísimo el hacerlo. Es decir, si tú no estás acostumbrado a trabajar en juegos en clase, tú necesitas una guía de cómo hacerlo. Obviamente no es muy complicado, pero claro, todo depende si tú eres jugón o si has jugado, si has trabajado juegos, si has probado. Es decir, yo llevo años y años trabajando el juego en clase diariamente y prácticamente en todas las áreas en las que vamos impartiendo. De tal manera que te puedes presentar un lunes a las 10 de la mañana, donde deberías estar haciendo un dictado o haciendo una ficha de operaciones, y lo mismo están los niños jugando. Entonces, claro, al final lleva implícito muchísimos aspectos, no solo el hecho de ponernos a jugar, lleva una guía, lleva un proceso de una elección, unos criterios de elección, unos criterios de cómo representar ese juego, ya incluimos también el diseño universal de aprendizaje. Al final es un proceso que hoy en día, con la cantidad de formaciones de aprendizaje basado en juegos que hay, pues que vamos adquiriendo y que nos vamos descubriendo. Hay muchísimos profesores que están descubriendo y están viendo incluso de sus propios compañeros cómo vienen los resultados y cómo llega un compañero, hace algo con un juego y dice, ostras, esto funciona, esto está chulo, explícame qué es. Y son cada vez, yo voy a muchísimos centros a dar formaciones, y es verdad que a lo mejor el 5% conocen alguna cosa de juego, pero el 95% restante no conocen y se sorprenden muchísimo. Y luego hay muchos que lo ponen en práctica. Entonces, al final es una metodología que funciona, que es cierto que hay que ir probando, hay que ir viendo, hay muchísimos libros e incluso hasta máster dedicados a eso, y ya pues nada, ya lo suyo es llevárselo y ponerlo en la práctica.
Poner la práctica en el aula y a nivel casa. Sí, eh, por supuesto. Son cada vez más los papás y las mamás concienciados en la potencia del juego como una herramienta que nos va a servir para el aprendizaje y el refuerzo de los hijos. Pero además cada vez más. Y se están dando cuenta además con el problema que hay con las pantallas, cada vez está siendo la falta de atención, los problemas cognitivos que nos encontramos, pues cómo jugar, cómo utilizar el tema de los juegos de mesa, ayuda a reforzar y a trabajar y diversos aspectos que en condiciones normales, pues antiguamente a lo mejor los teníamos ya de por sí por nuestra forma de vida y que actualmente es mucho más complicado. Entonces, en casa es importantísimo también. Hay muchísimos padres y madres que juegan, que enseñan, que utilizan juegos educativos, juegos serios de cada una de las editoriales y que refuerzan. Es cierto que hay otros padres y madres que no trabajan con sus hijos, pero hay muchísimos que sí. y cada vez intuyo que más. Y Sí, sobre todo por esa parte que tú dices de pues lo que hablábamos un poco al principio, esas funciones ejecutivas que se tienen que ir trabajando poquito a poco, atención, memoria, etcétera, etcétera, que con las pantallas es a disperso. veces se dispersan, sobre todo con las redes sociales. Luego hablaremos un poco de videojuegos y ver un poco la diferencia entre juego de mesa y videojuego. Eh, pero bueno, las formaciones. Solo para padres, solo para profesores, un poco mix. Una formación puede valer para un padre y un profesor al mismo tiempo o tienen que ser mucho más específicas para profesorado, para tratar juegos en un aula. No sé. Bueno, a ver, es diferente. Yo las formaciones que hago para directamente a los coles, a los centros de profesores, van destinadas directamente al docente. Y incluso las personalizo para la realidad del cole, para el contexto del colegio, del centro. Sí, si el centro es un centro de difícil desempeño, pues vamos a trabajar un poquito más el tema de conducta. Si es un colegio diferente, depende también de un colegio rural. Hay muchísimos tipos de aspectos que influyen en el contexto y que, bueno, al final las vamos personalizando. Y luego las formaciones grandes que hacemos dentro del proyecto Abejorro, pues las hacemos un poquito más genéricas y ponemos además una parte más específica teórico-científica a nivel curricular, de cómo a nivel justifico curricularmente, porque esto no es yo cojo juegos, me pongo a jugar y nada, y pasan las horas y seguimos, sino lo suyo es justificarlo curricularmente dentro de nuestras programaciones, incluirle las competencias específicas, incluir los criterios de evaluación, los diferentes saberes, cómo ponerlos, cómo enlazarlos con la metodología tradicional, pero luego también tenemos un apartado muy grande de un juego en casa, donde trabajamos pues la manera de llevar el juego a casa con diferentes metodologías y dinámicas diferentes lúdicas. Ujú. Entonces al final es importante también y sirve también, es un poco genérico. Cuando hacemos alguna formación específica para no docentes, pues trabajamos así. Eh, seguimos un poco con las metodologías clásicas. Yo creo, y es una opinión muy personal, que no se está implementando muchísimo más el juego dentro del aula porque la metodología clásica funciona, entre comillas, vamos avanzando, estamos con libros de texto y todos aprendimos así, entonces, bueno, y cambiar ahora es como, ¿y qué saldrá aquí? Y algo que comentas tú en un libro que escribiste tú, no sé si te suena, el juego como herramienta de Sí, sí, sí. aprendizaje, ¿te suena? Sí, 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 sí. Hablas de evaluar por medio de juegos de mesa. Nunca jamás me lo habría planteado ni pensado que podría ser viable ni factible. ¿Cómo hacemos esto? Porque no queda un registro después. Claro, la idea es eso, es utilizar el juego como instrumento de evaluación. Yo en los coles, ya antes, cuando llegaba a lo mejor un cole nuevo, en el programa de gestión de los profesores, que en Andalucía se llama Séneca, lo primero que hacía era buscar al jefe de estudios o que me abrieran a mí un perfil de administrador o a través del jefe de estudios incluir dentro de los instrumentos de evaluación el juego. Porque estaban siempre prueba oral, prueba escrita, observación sistemática, lo que sea,
test, pero nunca ahí. Entonces yo incluía directamente el juego. Y yo me elaboraba mis propias rúbricas y dependiendo del juego, pues yo ya iba valorando y iba evaluando diariamente. Yo, por ejemplo, con el Club A, con Jeff el Grumete, bueno, con otros también, pero con Jeff el Grumete empecé a evaluar, el juego empecé haciéndolo para evaluar la resolución de problemas. Entonces, el propio juego ya te trae una rúbrica, el propio juego te trae la solución. Y directamente lo único que tienes que hacer es crear la actividad evaluable, incluirle los diferentes criterios de evaluación y ponerte a evaluar. Y ellos jugaban y tú ibas evaluando. Un día evaluaba a unos pocos, otro día evaluaba a otros, otro día evaluaba a todos. Ya depende también un poco del día y de la forma que tienes que hacer, porque claro, todo el tema de juego va a ir muy implícito también al tema del aprendizaje cooperativo. Perdón. Nada, no te preocupes. Es importante. Y bueno, mi teoría, no sé si es cierta o no, estamos los profesores con un currículum inmenso, ¿no? Que nos llega desde arriba de hay que cumplir todo este amplio currículum, todos estos criterios, todos estos objetivos, y para ello lo más rápido y más estructurado quizás sea un libro de texto. Trabajar con juegos de mesa me va a llevar un trabajo en exceso que a lo mejor no llego a cubrir, o sea, son miedos, intuyo, que muchos profesores tienen en sí y por eso no se está aplicando tanto. Bueno, realmente no hay nada que te diga que tienes que cumplir el temario del libro de texto de la editorial tradicional que estés. Nadie, en ningún momento, en ningún caso pone que tienes que terminarlo. La gente se obsesiona con terminarlo. Que no me da tiempo, que lo termino, que no me da tiempo. Cuando tú das el sujeto y el predicado en primero, das el sujeto y el predicado en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, y luego llegan al instituto y no saben todavía lo que es el sujeto y el predicado. Entonces, bueno, depende. Tú te organizas, tú eres el que te tienes que organizar en hacer las cosas. Tú puedes trabajar, aquí nadie está diciendo que quitemos los libros de texto y incluyamos juegos todo el rato, que se puede hacer, pero es más complicado. Además, aquí estamos diciendo de incluir y aunar diferentes metodologías activas junto con la tradicional para que el nivel, el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore. Porque es así. Porque el método tradicional estamos viendo que en muchos casos no funciona. Porque al final los libros están diseñados para un alumno en concreto que lo mismo en clase tiene uno o dos. Pero luego la diversidad que te da no te sirve. Y el contexto encima no sirve. Entonces, yo puedo trabajar el tema 4 de multiplicación, hacer 10 actividades o puedo hacer 5. Con 5 voy a saber lo mismo que con 10. ¿No? Sí. Pero, y el tiempo de las otras 5 puedo jugar a 2 o 3 juegos que me sirvan para trabajar la multiplicación, como el 3x4 ZA, Operación Granja, hay muchísimos juegos que te sirven para trabajar el razonamiento, y si no los creas, los juegos. Entonces, al final, y tú has hecho 5 actividades del libro, que no hay que hacer, hay gente que se obsesiona con hacer todas las actividades del libro y ponerlos a los niños a hacer tareas ahí, al bulto, sin y cuando al final tú puedes hacer la mitad y sabes perfectamente cómo hacerlo. Vale. Yo coincido contigo, ¿eh? De hecho, pues cuando vienen a mi aula o doy apoyo dentro del aula, pues intentamos desviar un poquito, ¿no? Y cada vez introducir a más niños. Bueno, metodologías en concreto. Hablábamos al principio de que íbamos a poner en la balanza, ¿no? Juegos de mesa y videojuegos. Me gustaría, desde tu perspectiva, ¿qué debilidades y fortalezas puedes encontrar de los juegos de mesa frente a videojuegos o viceversa, si es que encuentras alguna? A ver, es cierto que yo no soy experto en el juego el juego como herramienta de aprendizaje de videojuegos. He jugado bastante a videojuegos de pequeño, bastante. He tenido toda la videoconsola y todo, pero bueno, hoy en día pues yo tampoco veo un problema en el que se compagine. Yo al final esto es un poco de valorar y en función a lo que tú como profe trabajes, pues se va a ver los resultados. Es cierto que ellos están muy expuestos a videojuegos fuera del entorno escolar.
Es decir, muchísimos de los niños y adolescentes cuando terminan pues juegan a muchísimos juegos o videojuegos o juegos del móvil. Entonces, sobreexponerlos a más tema videojuego, pues bueno, a lo mejor no es lo más adecuado, pero no hay ningún problema en digitalizar algunas actividades, trabajar videojuegos también, hacer algún tipo de juegos digitales. Hay muchas páginas que te dan y que te pueden beneficiar a ello. Pero es cierto que para mí el trabajar directamente con juego de mesa, juego directo, es mucho más enriquecedor dentro del entorno educativo, porque vamos a trabajar a nivel, lo que hablábamos antes, a nivel social, a nivel emocional, de otra forma. Pero yo he utilizado también muchísimas aplicaciones en el aula, aplicaciones de juegos, aplicaciones, algún tipo de aplicaciones con retos, y funciona bien. También es lo que he dicho, al final es equilibrar y utilizar lo mejor de las diferentes metodologías activas que se puedan dar. Yo no sé, coincido también. Sí que es verdad que están demasiado expuestos, pero es que están demasiado expuestos a juegos que son, a videojuegos que son como muy mainstream, no sé cómo llamarlo, masivos. Sí. Y realmente pues hay pequeñas joyas que sí que se pueden usar y que son pues eso, de aplicación como mucho más concreta y precisa. ¿Sí? Pero volvemos a lo de De hecho, antes. en inglés, siempre en inglés, en francés se han utilizado muchas veces diferentes aplicaciones que funcionan muy bien. La propia editorial ya te surte directamente con aplicaciones digitales dentro de su proyecto editorial y funciona. Así es que con propio Geniali puedes crear pequeños escape room, breakout. Hay muchísimas cosillas que se pueden hacer, claro, sí, sí. Sí, bueno, y casi estamos terminando ya. Me gustaría saber cuáles son esos libros, perdón, esos juegos de mesa que nunca deben faltar en una biblioteca escolar o en una casa con niños. Eh, no sé si tienes Bueno, opinión al es que respecto. hay tantos que al final a muchas familias le pasa que, claro, a mí me preguntan muchísimo por redes sociales. Tengo una niña de 6 años que les cuesta un poco el tema de la comprensión en matemáticas, ¿qué me recomiendas? Claro, a mí se me ocurren pues 10, 15 juegos y obviamente 10, 15 juegos no van a comprar. Pero al final, con el paso del tiempo, los van adquiriendo diferentes juegos. Un día compran uno, ven que funciona, compran el otro, al final, el objetivo es un poco eso, que vayan trabajando con los juegos, que vean que les funciona y que sigan ellos creciendo con los niños a la vez con juegos. Entonces, claro, es que juegos que no deben faltar, por supuesto, la saga del Club A no debe faltar, ¿no? En ninguna Dependiendo biblioteca, también ¿no? de la edad, eh, también de cada caso particular. Pero a mí me preguntan mucho eso. Entonces llegué incluso a elaborar, que ahora lo tengo que reformar un poco, hace ya pues varios meses, antes de Navidad, en octubre creo que fue, un catálogo hecho por mí de todo, con todos mis vídeos en Te comento función a que cada, lo tengo. a cada parte, porque es que me avasallaban tanto de eso que me era más fácil enviarle el catálogo y que ya cada uno se entretenga tranquilamente en ver cuál le interesa más, porque es que cada caso es súper particular, cada caso es diferente totalmente. Y ayuda mucho, porque es verdad que hay muchísima gente que está un poco perdida, que no conoce juegos. El objetivo al final es que conozcan. El objetivo mío principal es implementar la cultura, reforzar la cultura del juego como una herramienta de aprendizaje, tanto en casa como en el cole, como en diferentes tipos de gabinetes o centros. Al final, el objetivo es la cultura del juego, porque es que se conoce poco y bueno, ahora cada vez se está conociendo más y la verdad que a mí luego también me vuelven a escribir diciendo que le han funcionado súper bien, que le ha encantado, que quiere otro, que tal, y al final pues el objetivo es ese. No sé, en una biblioteca escolar yo tengo visto muchísimos juegos, o sea, también depende un poquito de la biblioteca, ¿no? Pero sí Claro, que... en coles lo suelen hacer en muchos coles, hacer diferentes ludotecas dentro del aula, o ludoteca de aula o ludoteca en la biblioteca. Entonces cambia, diferente. También es cierto que llevar una biblioteca escolar es muy,
muy cansado, al final los profes tienen muchísima burocracia, muchísimo trabajo y encima si tienes que llevar la biblioteca escolar y estás pendiente y tal, pero es cierto que hay en el libro mío, el del juego como herramienta de aprendizaje, hablamos de un recurso que se nos ocurrió y que nos funcionó muy bien, que es el juegómetro. El juegómetro. No Y sé el qué es. juegómetro, igual que hay en una biblioteca, en tu aula, un lectómetro, incluso aquí en Andalucía y por ahí también hay el frutómetro, que va en función a, vas leyendo libros, vas elaborando una ficha y un trabajo, y luego te lees otro, luego te lees otro, y una especie de competición para ver cuántos libros me leo, pues elaboramos el juegómetro. Porque aunque no lo parezca, los niños, muchos niños no quieren aprender nuevos juegos. No es tan fácil, porque cuando conocen un juego, ellos se sienten dentro de su zona de confort. Entonces, saben cómo ganar, saben cómo trabajar el juego, les gusta mucho el juego y siempre quieren jugar a los mismos. No sé si te has dado cuenta. Sí. Vamos a jugar y son un poco reacios a aprender nuevos juegos. Entonces, a nosotros nos funcionó bastante el juegómetro, donde iban rellenando y íbamos haciendo diferentes cositas y la verdad que estábamos muy contentos con el tema del juegómetro. En ese sentido, los niños y los adultos, es decir, la Sí. barrera de aprendizaje es increíble. Yo tengo estanterías aquí llenas de juegos y para llevárselas a mis amigos es como, bueno, jugamos el de siempre y ya. Bueno, a ver, vamos a cambiar un poquito, vamos a innovar y vamos a probar cosas nuevas. Pero sí que es verdad que esa barrera de aprendizaje es difícil saltarla. Y yo creo que para los niños más, porque están constantemente aprendiendo cosas nuevas. Y Sí. llego a casa y todavía tengo que aprender más. Bueno, déjame relajarme, déjame jugar a lo mismo de siempre y tranquilito. Bueno, Es cierto, pues a mí me funciona, por ejemplo, el tema de llevarse juegos el fin de semana. Para trabajar con sus juegos que hemos trabajado en clase, los hemos repartido algunos y por grupos se van llevando juegos el viernes y los traen el lunes. Y han jugado con su familia. Ahí muchas familias han descubierto el potencial y han visto que, ostras, esto está chulo, como el propio niño ya te lo explica, trabaja mucho la expresión, trabaja, al final se desinhiben mucho y no ha funcionado. El tema es el dejar los juegos y que luego te lo devuelvan. Igual que dejar un libro, pues dejar un juego. sí, de hecho, aquí le llaman a mochila viaxeira. Sí, mochila viajera. Sí, O la maleta viajera. la maleta viajera, sí, que se llevan pues libros, pero nunca había visto que se llevaran juegos. Y es una idea muy interesante. O sea, a ver es que otra idea que queda ahí que se puede Sí, sí. aplicar y que se queden con la copla, ¿no? O nos Sí, sí, la quedamos. verdad es que sí. Funciona muy bien. Bueno, pues última cosita. Si te Perfecto. quedaron cosas en el tintero que quieras resaltar o que quieras recapitular o comentar. Bueno, bueno, teniendo en cuenta que ahora llega el verano, ahora un poco la tendencia ahora, un poco juegos, pues, sobre todo ahora para los profes ahora quieren descansar, acaban junio reventados, quieren descansar, sobre todo durante el mes de julio. A finales de agosto, mediados de agosto, ya empieza otra vez ya a decir, yo quiero recursos nuevos, quiero cosas nuevas, este año voy a hacer tal, este año voy a hacer tal, este año quiero meter juegos. Ahí es cuando empezamos ya a darle más caña. Es cierto que ahora se van a trabajar muchos juegos de piscineros, juegos divertidos, donde vamos a hacer grupos cada vez más. Entonces, bueno, seguir, pensar, reflexionar durante este verano y introducir el juego en vuestra metodología diaria. Y para los papás y las mamás lo mismo. Probar a jugar con la familia, probar juegos con niños de diferentes edades, donde podéis jugar los 4, los 5, los que seáis, o los 3, y que os divirtáis todos. Bueno, los resultados son magníficos. Yo te creo. Bueno, pues te creo porque lo he experimentado, no, no por ciencia infusa. Nada, agradecerte muchísimo que estés aquí. Sé que ha sido difícil, que estás a No mil te preocupes. cosas. Genial, lo he pasado genial, la verdad. Con, bueno, tus cursos, tu Instagram, las clases, o sea, y aún por encima tener que atender a un señor que llega por aquí, bueno, pues agradecértelo muchísimo. Muchísimas gracias a vosotros y la verdad que a ti, que bueno, que me encanta, a mí me encanta hablar de todas estas cosillas. La verdad que es bastante interesante y que bueno, que
viene bien que la gente conozca este maravilloso mundo de los juegos. Pues encantado y muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Chao.